Han sido muchas las ocasiones en las cuales en esta ventana esmeralda he venido hablando de las burbujas de la economía, burbuja inmobiliaria, burbuja bursátil, en fin, un montón de burbujas de todos los colores, como bien sabéis. He hablado también de que hay indicadores que señalan que existe un serio riesgo de colapso económico, o mejor dicho, colapso bursátil que conllevaría un colapso económico inevitablemente. Y bueno, hoy voy a dedicar los próximos minutos para hablaros de un indicador que es de los más certeros y también de los más temidos. Entre otros motivos, más certeros y más temidos porque hasta ahora ha acertado siempre. Y lo ha hecho con con un cierto tiempo de antelación, pero se han terminado cumpliendo sus pronósticos. Estoy hablando del índice Buffett, del índice de Warren Buffett, que es, para el que no lo sepa, uno de los inversores más importantes del mundo. Uno de los economistas de cabecera del presidente ¿cómo se llama? Barack Obama, perdón, que se me ha, se me ha entrecruzado la lengua. Barack Obama. ¿En qué consiste el índice Buffett? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué es tan certero y sobre todo por qué es tan temido? Voy a tratar de explicároslo a continuación. Bienvenidos todos amigos a la ventana Esmeralda. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Todavía desde el exilio, todavía emitiendo, fuera del tiempo en el que yo hubiera deseado hacerlo. Este vídeo se ha grabado con unos días de antelación al momento en que lo vais a poder ver en la plataforma de YouTube, pero si es que finalmente levantan, bueno, pues esta nueva censura a la que me han sometido por el terrible delito de haber hecho un vídeo titulado Respuestas jurídicas a las restricciones contra el COVID, algo que ha sido muy útil y muy práctico para mucha gente y que, bueno, pues parece ser que no ha gustado a ciertos estamentos. Por tanto, esto es lo que hay, amigos. Así que yo os invito a que sigáis viendo mis vídeos en Odisee que he seguido publicando y sobre todo en los canales de Telegram, donde he constituido también un grupo muy importante. Pero vamos al meollo de la cuestión que nos ocupa en este momento. Vamos a ver qué es el índice Buffett. Lo primero que voy a deciros es que este índice se constituyó en el año 2001 y lo hizo pocos meses antes de que estallara la llamada burbuja.com, a la que se anticipó. Y se anticipó también a la crisis financiera del año 2008. Por lo tanto, por eso he dicho al principio que es un índice certero, perdón, y también temido, porque sus pronósticos se terminan cumpliendo. ¿En qué consiste realmente? Bueno, pues consiste, vamos a ver si lo soy capaz de explicar de una manera sencilla para que lo podáis entender. Por un lado, recoge un parámetro, y ese parámetro es la capitalización conjunta de todas las acciones bursátiles de los Estados Unidos. Por un lado, hace lo propio con eso. Y por otro, ¿qué es lo que hace? Por otro, pues recoge el dato siguiente. El dato de cuál ha sido en el último trimestre, el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Y lo que hace después es conjugar ambos parámetros, hace una división de lo primero entre lo segundo y le da un porcentaje. Si el porcentaje es inferior a 150, 170%, serían unos porcentajes ya alarmantes. Pero eso es lo que sucedió con los dos momentos críticos a los que me he referido al comenzar este vídeo. Pero ¿cuál es el problema, amigos? El problema es que el pasado, hace unas fechas ya, algo más de una semana, se hizo público el último índice. Y el último índice Buffett decía
que en el tercer trimestre de los Estados Unidos, el informe o el índice Buffett había alcanzado el 200%. Sí, el 200%. Pero no termina ahí todo, porque este no es un dato, obviamente, que se pueda constatar, pero la última estimación de lo que va a ser el cuarto trimestre en los Estados Unidos, con las dos magnitudes a las que me he referido antes, y en relación, por tanto, con el índice Buffett, que es el medidor de las mismas, habla de que ese índice podría alcanzar o incluso superar el 205%. ¿Qué significa superar el 200% en el índice Buffett? Pues significa que se encienden todas las alarmas rojas, todas ante un posible colapso bursátil. ¿Por qué? Es muy sencillo de explicar, lo vais a comprender muy fácilmente. Se está produciendo desde hace algún tiempo, ya desde el año 2008, y no digamos después de la pesadilla historieta esta que estamos viviendo, se ha producido una supervaloración de las acciones bursátiles. Es decir, que tú juegas a la bolsa, compras y vendes con unos precios que están muy por encima sobre todo a efectos de valoración, de lo que corresponde o de lo que corresponderían en la realidad. Porque el índice Buffett lo que hace es, dicho en otras palabras, a lo que he dicho anteriormente, medir cuál es la relación existente entre el conjunto valorativo de las acciones bursátiles, el valor del mercado bursátil y la economía real en concepto de Producto Interior Bruto. ¿Y qué ocurre, amigos? Pues lo que ocurre es que, por mucho que se empeñen, por muchas inyecciones de liquidez que están insuflando a los mercados, la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco Central Europeo en Europa, otras instituciones semejantes en Japón y en otros lugares del mundo, pues por mucho que se empeñen, el intento está fracasando. Se están inyectando dinero a mansalva, se está generando una situación irreal, porque esa creación de dinero de la nada no se corresponde con un incremento real de la capacidad enriquecedora de un país, o en general de los países, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues como se mete dinerito, se crea de la nada, ¿qué hacen los inversores? Porque son los inversores privados, no los estados, por lo menos en lo que concierne al Banco Central Europeo, los que pueden ir a recoger ese dinerito, lo hacen de manera indirecta. Lo cogen los inversores privados y ¿qué hacen? Pues invierten en bolsa, porque la bolsa está muy bien. Compran acciones a mansalva, hacen el negocio del siglo, pero cuidado, con una peculiaridad. Para hacer ese negocio del siglo y comprar a mansalva acciones en la bolsa, que está súper valorada, valoradísima, diría yo, al menos la mayor parte de sus acciones, necesitan pedir créditos. Y con esos créditos compran esas acciones. E hinchan más la bolsa de lo que está. ¿Qué es lo que eso supone? Pues supone un aumento exponencial del riesgo y de la volatilidad de esas acciones. Porque si empiezan a pinchar esas burbujas, y todo parece indicar que así va a ser, ¿qué va a pasar con la bolsa? Pues que se va a caer. Y con ella la economía. ¿Y qué va a pasar con los créditos que hay que devolver para pagar los importes con los que se adquirieron esas acciones en bolsa? ¿Qué va a pasar con eso? Pues como sois muy inteligentes, no os lo voy a explicar porque ya lo sabéis. La respuesta es muy sencilla. En fin, si alguien quiere ver más datos sobre todo esto, y bueno, porque le interesa y entiende de finanzas, puede consultar el índice Wilshire 5000. Lo voy a dejar puesto debajo del vídeo. Wilshire es como se dice. Ya sabéis que mi inglés es lamentable, por tanto lo dejaré puesto ahí.
Pero bueno, no obstante, me entiendo con los ingleses y con los norteamericanos y con cualquiera que quiera hablar inglés, ¿eh? Porque cuando hay buena voluntad nos entendemos todos. Así que tampoco me importa mucho el no saber inglés o no entender o no saberlo pronunciar. Decía el señor Warren Buffett en el 2001, que como digo fue el año en el que fue creado este índice, que era la mejor manera de medir, la mejor señal que había para constatar y extraer las mejores y más reales conclusiones de la situación real del mercado. Esto lo decía el señor Buffett en el año 2001. ¿Quiere decir esto que este índice es sacrosanto, no se equivoca nunca y es el único al que hay que consultar? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, y esperemos además que se equivoquen en esta ocasión. Pero claro, los precedentes avalan su certeza, ¿verdad? Hay más índices. Hay quien critica este índice Buffett, hay quien considera que no es tan certero como dicen algunos, que no es de tanto de temer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto y verdad es que está ahí, que los datos a los que me he referido antes de los años 2001 y 2008 avalan que haya por lo menos, cuando menos, razones para temer en cierta medida que se cumplan sus pronósticos por lo certeros que han sido en su momento. Entonces, bueno, pues amigos, yo creo que con esto voy a concluir. Solamente deciros una cosa, un dato que me parece que es interesante. En el segundo semestre del año 2020, cuando la pandemia estaba en pleno auge en los Estados Unidos, el índice Buffett se situó en el 187%. Teóricamente el peor de los momentos. La situación más crítica. Bueno, pues hoy, o mejor dicho, el dato del índice Buffett del tercer trimestre en los Estados Unidos ha sido del 200% y la estimación para este último cuarto trimestre, cuyos datos conoceremos no tardando demasiado tiempo, es que podría, como he dicho ya antes, superar el 205%. Así que, bueno, como digo siempre, vienen curvas, abrochémonos los cinturones de seguridad porque igual el terreno se empieza a complicar. Y yo creo que va a ser así. Pues gracias, amigos, por estar ahí una vez más. Simplemente recordaros que ahí estoy, que os suscribáis, que deis like, que, bueno, todas esas cosas que hacéis también, que compartáis, que no os olvidéis que estos vídeos quedan grabados también automáticamente en Odisee. No olvidéis pasaros por el canal La Ventana Esmeralda Informa en Telegram. No olvidéis tampoco pasaros, si queréis encontrar un oasis de alegría, de optimismo vital y de esperanza, pasaros también por el canal La Ventana Esmeralda, así se llama, sin más, en Telegram. Y todos aquellos que seáis de Valladolid, de Castilla y León o de cualquier otro punto de España que queráis sumaros a un grupo de acción, de propuestas muy vital y muy dinámico y abierto, por tanto, siempre y cuando os ponéis en contacto conmigo para incorporaros, podéis incorporaros a este grupo que se llama La Ventana Esmeralda de la Libertad. Así que con todo esto que os he contado, amigos, pues tenéis un ratito para reflexionar. Muchas gracias, hasta pronto, salud y libertad.